Sábado 20 de agosto del 2022. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Quinto Poder. A nombre de Pedro José Freire, presidente del Movimiento Quinto Poder, les doy la bienvenida. Continuando con el módulo de lo que es Relaciones Internacionales, tenemos esta noche un tema que bueno, ya vimos anteriormente, ¿no? La relación internacional entre Ecuador con Asia. Hemos visto igual la introducción a las relaciones internacionales. Y ahora tenemos el tema que es relaciones internacionales entre Ecuador y Europa. Nos acompaña igual nuestro querido amigo, licenciado y máster igual, Félix Anduaza. Así que muy buenas noches, Félix. Cuando desees, por favor, podemos comenzar. Antes de eso, igual, les manifestando cualquier pregunta que deseen hacer, levantan la mano o escriben en el chat para poder igual ir o sea, al paso del taller que nos vayan quitando las inquietudes, ya para no olvidarnos luego. Y retomo nuevamente a felicitar a mi amigo Joel igual por la gestión para, para poder igual tener un aval ya de un instituto superior para nuestros talleres. Eso nomás, así que Félix, muy buenas noches y cuando desees, por favor, podemos continuar. Ya, muchas gracias. Buenas noches con todos. Déjenme compartir y ya empezamos. Ok, entonces, ahora sí, buenas noches con todos. Hoy vamos a ver básicamente las relaciones de Ecuador con Europa, como estaba expuesto. Siguiendo con la clase anterior, entonces vamos a ver un recorrido de los países con los que Ecuador tiene algún tipo de relación. Ahora, en muchos de los casos en los que vamos a ver hoy, de estos países que Ecuador tiene algún tipo de relación, se va a seguir repitiendo la dinámica de desconocimiento y la no proporción que vimos en la clase anterior. Recordemos que estamos diciendo que Ecuador partía con tres problemas fundamentales, bien sea a nivel académico, a nivel de la profesionalización de la diplomacia, relaciones internacionales, y a nivel ya de la política que se hace por parte de los gobiernos. Por si acaso aquí no estaba, lo repito súper breve, partíamos generalmente las relaciones internacionales que tiene Ecuador siempre tienen algún tipo de problema. Desde la academia, porque generalmente no se producen nuevos conocimientos sobre la materia dentro del país y las pocas universidades que ofrecen la carrera generalmente son privadas, lo que lleva menos acceso, pero más allá de eso, y parte también con el problema de que se visualiza mucho la problemática de la Guerra Fría, máximo hasta los sucesos del 11 de septiembre del 2001. Entonces, básicamente, muchas de las cosas que son actuales, por lo menos temas digitales, temas del comercio actual, todo eso, no se está viendo, lo que puede llegar a ser un problema y una desventaja ante la academia en otros países. El segundo, que es la profesionalización, decíamos que partían de uno, los diplomáticos, y como es que sí tenemos una escuela diplomática, pero esa escuela diplomática es bastante, bueno, es un poco elitista y es un poco difícil entrar. Y muchas veces las personas que acceden a los puestos ya duros de embajadores son personas que no necesariamente se formaron, sino que en este caso son puestos políticos por parte del gobierno. Y al mismo tiempo este tema de la profesionalización también parte con los llamados negociadores, porque decíamos que la cultura de negociación en Latinoamérica en conjunto, pero especialmente también en Ecuador, no parte con planificación. Eso quiere decir que muchas veces las personas cuando van a negociar, lo vemos en política exterior, pero también lo vemos cuando la gente intenta negociar por lo menos temas de trabajo, de un sueldo o algo por el estilo, no lleva una preparación, sino simplemente yo creo que esto es mi interés y voy a negociar. Y si estamos hablando contra una persona que tiene una planificación a largo plazo, como puede ser China, como puede ser Estados Unidos, como puede ser países europeos, pues vamos a estar en desventaja, porque ellos tienen muy claro qué quieren, cómo lo quieren y tienen muy caracterizado quiénes somos y cómo actuamos. Entonces estamos en esa desventaja porque nos conocen y saben cuáles son nuestros problemas y las posibles vías por las que nos pueden entrar. Entonces no hay esa profesionalización. Y lo último decíamos que era el problema de la política exterior y cómo se plantea la política exterior dentro del país. Aquí decíamos también en la clase anterior que esto no depende de la ideología política, porque por lo menos si nos ponemos a ver el plan de gobierno de su momento de Correa, entonces decía que las relaciones internacionales era el último objetivo y estaba enmarcado en la integración latinoamericana, pero realmente era un tema muy discursivo y no hablaba de cómo lo iba a hacer. Si nos vamos al otro lado, entre comillas, del espectro, entonces tenemos a Lazo actualmente, y en su plan de gobierno pues dice que
realmente las relaciones con Europa, o que solo se tiene acuerdos económicos, acuerdos comerciales con la Unión Europea, y más allá de eso no hay, por lo que había que fomentarlo, y el tema de migración, pero realmente no da un cómo lo vamos a hacer. Entonces, bien sea Correa, bien sea Lazo, bien sea Moreno, bien sea cualquiera, todos parten con el problema de la planeación de esta política exterior. Entonces ya es un problema transversal que tenemos que abordar, ya no necesariamente de los políticos que están, sino de los movimientos como este que están formando a las personas que realmente van a tener poder en los espacios correspondientes. Entonces hay que estar bastante en cuenta. Entonces eso era más o menos lo que estamos viendo de la política de anterior, de la clase anterior. Ahora, a pesar de que ahorita vamos a tocar la relación con el Ecuador de estos países, como dije anteriormente, pues va a seguir repitiendo esa dinámica, y muchos de estos países tienen una relación, o con el Ecuador una relación eminentemente económica, que es lo que estamos viendo también en el caso de Asia. Pero a pesar de esto, un elemento fundamental para Europa es su unión. Entonces, ¿qué es la Unión Europea? Por ese motivo, hoy también vamos a hablar del integracionismo de Europa, y cómo eso también tiene cierta afectación a nivel de Ecuador, lo cual nos va a servir también de introducción con la siguiente clase. Porque en la siguiente clase vamos a hablar de las relaciones internacionales de Ecuador con el resto de Latinoamérica, y en ese punto vamos a hablar del integracionismo latinoamericano, que era algo que se hablaba, por lo menos cuando dije lo de Correa, pues él hablaba del integracionismo latinoamericano, pero no es algo exclusivamente de él, sino que no es algo necesariamente del socialismo del siglo XXI, sí es algo que incluso ahorita se está tocando, por lo menos cuando hablamos de Alianza del Pacífico. A pesar de que sea un acuerdo económico, pues también sigue siendo parte de este integracionismo latinoamericano. Entonces, eso lo vamos a tocar la siguiente clase, pero como la siguiente clase vamos a tocar muchos temas latinoamericanos, entonces no tenía sentido de que metiera el tema de Europa, de la Unión Europea, y es mucho más sencillo meterlo desde ahorita. Entonces, con eso vamos a comenzar esta clase. Entonces, teniendo eso en cuenta, les acabo de decir, vamos con el integracionismo. Ay, me faltó cerrar la interrogación. Pero, ¿qué es el integracionismo? De forma súper general, a grandes rasgos, es una interacción profunda y estructurada. En los talleres anteriores, cuando estábamos por lo menos de la introducción a las relaciones internacionales, hablamos que todas las relaciones internacionales parten de interacciones, de cualquier tipo de interacciones, bien sea por lo menos entre actores, como era en la introducción a las relaciones internacionales, o bien sea actor-territorio, como era en la geopolítica, o bien sea entre sistemas políticos y fuerzas económicas, que es lo que hablamos de la economía política. Dentro del integracionismo, esta interacción es entre actores, valga la redundancia, que buscan objetivos comunes y están enmarcadas en una suerte de supraestado. Esto es un poco complicado, no entenderlo, sino básicamente porque es algo más que generalmente no se toca mucho. En el primer taller que nosotros estamos, hablamos de que realmente no hay nada por encima de los estados. Por eso el sistema es anárquico, que es lo que decíamos en la primera clase. Básicamente porque no existe un ejecutivo, un legislativo y un judicial que esté por encima de todos. No hay un presidente del mundo que busque controlarnos, por ejemplo. Sin embargo, a pesar de que, como dije, no existe este supraestado, algo que esté por encima y pueda controlarnos, tal cual como ocurre en la política. Algunos países tienen dificultades particulares o han vivido una historia bastante complicada en común, que generalmente es en torno a la guerra, y es bastante complicado, y por ese motivo se terminan uniendo para conseguir objetivos que terminan siendo comunes, como puede ser lo que ustedes ven generalmente con la Unión Europea, o con lo que se ha intentado por lo menos con UNASUR y todas estas integraciones antiguas latinoamericanas. En este caso, la unión que generan estos países no busca que estos estados se entiendan como uno solo, es decir, no buscan una federación, por lo menos, que es por lo menos si entendemos Estados Unidos. Cuando la creación de los Estados Unidos eran una serie de estados que después que eran las ex colonias, que después por un pacto, por decirlo de una forma más sencilla, pues deciden unirse en una misma nación. Todos van a hacer exactamente lo mismo, por eso venía siendo los Estados Unidos. Y todos esos pequeños estados, entre comillas, les perdían su soberanía en torno a estar en una sola entidad política. Dentro de estas uniones no necesariamente vamos a tener esa misma dinámica, ya que cada uno va a mantener su soberanía
soberanía. Sin embargo, en este caso, a pesar de que están manteniendo su soberanía, es claro que esta soberanía termina siendo perjudicada. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se termina uniendo o anexando al otro país, lo que vamos a tener es políticas comerciales compartidas, prácticamente juntas, o monedas unidas, por lo menos todos vamos a la misma moneda, o por lo menos temas de libertad de movimiento, de contratación, temas laborales, etcétera. Todo esto va a estar intercediendo en la soberanía, lo que puede perjudicarla dependiendo de cómo nosotros veamos ese punto de vista. ¿Ya? De esta forma, este integracionismo termina siendo un proceso de toma de decisiones supranacional con impacto sobre la política interna de cada uno de los países. Este es el espacio más cercano que se ha tenido parecido a un Estado por encima de todo. Es decir, ni siquiera Naciones Unidas, porque Naciones Unidas, recordemos, como dijimos hace varias clases, es simplemente un ente de toma de decisiones que tiene voto común ante todos son iguales ante Naciones Unidas, pero realmente se maneja mucho por el poder, por el cabildeo, básicamente. Pero en este punto ya no estamos en quién es más poderoso, sino que la Unión busca que todos vayamos hacia un mismo objetivo. Entonces es similar a lo que puede pasar dentro de un Estado, básicamente como lo conocemos actualmente. Ahora, esta integración nosotros podemos entenderla principalmente de forma económica. Es decir, el principal tipo es económica, una integración económica. Como veremos por lo menos en el tema de la Unión Europea. Pero no solo implica lo económico, también implica otros tipos de procesos, como puede ser lo político, como puede ser lo social y principalmente lo identitario. Es decir, todos esos temas, lo económico, lo político, lo social, lo identitario, tienen que ir de la mano para que una integración funcione. Si solo tenemos una de ellas, realmente no estamos haciendo nada. Es como que es algo que termina quedando en el aire. Por ejemplo, podríamos decir que es necesario que existan estos sistemas políticos similares o se deben tener sistemas políticos similares dentro de esta unión. ¿Por qué? Porque básicamente tienen que tener cierto tipo de compatibilidad a nivel de esta unión. Por ejemplo, para que quede mucho más claro, si es que nosotros tuviésemos, no sé, un estado muy liberal, no sé, imaginemos como los Estados Unidos, y tenemos a otro cercano que no es real, pero imaginemos que tuviese políticas tipo Corea del Norte, entonces sería muy difícil hacer una unión, porque básicamente uno es pro libre mercado y el otro básicamente está anti todo eso, anti apertura. Entonces realmente sería difícil. Pero si tenemos sistemas políticos que son similares, no solamente iguales, pero que sean similares o que tengan valores similares, va a ser mucho más efectivo. De la misma forma que tenemos sociedades con un nivel de desarrollo similar y sobre todo se termina requiriendo la construcción de una identidad común. Eso es lo básico. Sin esa identidad común, pues realmente no tenemos nada. Dentro de Europa, por ejemplo, pierde un poco de importancia si es que yo soy español, si es que yo soy francés, si es que yo soy alemán, si yo soy italiano, dado que al fin y al cabo soy europeo. Y esa es la construcción que han llevado durante el tiempo ellos. Y es importante esa identidad común, pues en gran medida es lo que mantiene, como ha dicho la Unión. Dentro de los países, y aquí me adelanto chance a la clase siguiente, dentro de los países latinoamericanos tenemos, por lo menos en la formación de las integraciones, este ha sido el problema principal. Es decir, realmente no ha existido una unión a nivel identitaria, simplemente ha sido a nivel ideológica, bien sea de derecha o bien sea de izquierda, pero generalmente no tiene ese nivel de todos somos lo mismo. Se ha intentado hacer a nivel, como dije antes, ideológico, es decir, ok, la patria grande y todo esto, pero realmente no ha llegado a permear a la población como puede ser en estos casos europeos. Y esto específicamente porque realmente hay muchos estados latinoamericanos que tampoco han consolidado de manera profunda su propia identidad, lo que puede llevar a distintos problemas. Es decir, si pensamos en estados, tal vez como mismo Ecuador o como también como Bolivia, ¿ya? Principalmente, incluso Paraguay, son estados que las personas, por lo menos al interior, se asumen más dentro de su provincia, estado o región que dentro del país. Es decir, somos quiteños, o somos serranos, o somos costeños, o somos cualquier cosa,
yo realmente esa identidad de ecuatoriano es menos. Lo mismo pasa en Bolivia, lo mismo pasa en Paraguay. Lo que quiere decir que si nosotros quisiéramos construir algo por encima, por lo menos ya no somos necesariamente, o no importa tanto el ser ecuatoriano, ser boliviano, ser paraguayo, sino ser latinoamericano, entonces es mucho más difícil llegar allá si no tenemos la base, que es diferente a lo que tenía, a lo que pasaba en Europa. En Europa ya se tenía una identidad bastante definida de, ok, nosotros somos alemanes, nosotros este grupo somos italianos, este grupo somos españoles, etcétera, que llevó a que fuese mucho más fácil construir una idea en común entre todos cuando lo que querían era paz, que era lo que vamos a ir más allá. Eh, para este punto específicamente de la identidad, podemos pensar, y ya hablando directamente de Europa, podemos pensar, por ejemplo, en el tema del Brexit. Recordemos que el Brexit era este tema donde el Reino Unido buscaba salirse de la Unión Europea, básicamente porque tenía ciertos problemas. El Reino Unido termina saliendo, entre otros motivos, como el económico, si hay más, de sustentar la Unión Europea, pero el principal motivo que podemos decir fue el tema identitario. ¿Por qué? Porque en este caso existieron unas votaciones para ver si se salían o no, si se quedaban o si se mantenían. Y dentro de estas votaciones existió una brecha generacional bastante grande. Es decir, los jóvenes que nacieron dentro de la Unión Europea votaron por quedarse, porque ellos ya habían, estos jóvenes que habían nacido, ellos habían ya conocido a mayor profundidad cuáles eran los beneficios de esa ciudadanía regional y se sentían europeos. Es decir, básicamente para ellos ese sentimiento, esa construcción de nosotros somos británicos, somos ingleses, somos escoceses, etc., realmente no era tan fuerte. Para ellos estaban acostumbrados a esta movilidad, que con mucha facilidad pues podían ir a Francia, a Italia, a España, y que llevaba a que muchas veces terminaran trabajando allá, a muchos niveles, no necesariamente, pues, por lo menos si pensamos a nivel estudiantil, pues podían ir a estudiar a cualquier otra universidad sin ningún problema, a nivel laboral, pues podían ir a cualquier otra cosa, incluso a nivel de ocio, si nos ponemos a pensar. ¿Por qué? Porque pues fácilmente pueden irse de vacaciones a otros países, o fácilmente puedan seguir las ligas de fútbol, por ejemplo, de los otros países, e ir rápidamente, o incluso los jugadores contratarse en otras las ligas de otros países, cosa que ahorita es más complicada. Entonces, en cualquiera de esos niveles ya estaban sumamente integrados. Pero, ¿qué pasa? Que habían otra generación, las generaciones anteriores, que son mayoría, añoraban el mayor control sobre los asuntos internos del país, porque la Unión Europea pues implicaba un desapego de estas políticas y ellos se sentían británicos y no europeos. Como en este caso las generaciones mayores pues ya eran la mayor parte de los votantes, llevó a que terminaran saliéndose. Y esto pues básicamente provocó la protesta de muchos jóvenes, pero al final pues, ya se había iniciado el proceso, porque era la voz de la mayoría, lo que implica democracia. Entonces, aquí se ve mucho más ese tema identitario, que también está marcado mucho por lo regional. Aquí hago un paréntesis, y es algo que no necesariamente no necesariamente toca el tema de integracionismo, pero es algo que me acuerdo que fue una pregunta bastante recurrente cuando di una clase similar a esta dentro de pregrado a los chicos del primer semestre. Y es, por ejemplo, cuando yo decía este punto sobre, ok, dentro del Brexit teníamos una gran mayoría de personas que eran generaciones mayores, generaciones del 80, 70, 60, 50, etcétera, que eran mayoría frente a los jóvenes, no sabían por qué. Porque generalmente nosotros dentro de Latinoamérica estamos acostumbrados a pensar los jóvenes terminan siendo mayoría. Y tenemos muy internalizado este tema de la sobrepoblación y todo esto. Y entonces yo les explicaba que realmente todo este tema de la sobrepoblación es cierto en gran parte del mundo, pero actualmente, ahorita, en este momento, estamos viendo un fenómeno contrario. Es decir, en países latinoamericanos sí sigue existiendo lamentablemente este fenómeno, incluso el tema de embarazos adolescentes y todo esto, pero si nos ponemos a pensar en Europa, se están quedando sin jóvenes. Es decir, la población está envejeciendo y no hay nadie que esté relevando esas generaciones. Por lo tanto, tenemos una mayor cantidad. Esto puede entenderse por las condiciones laborales o la fragilidad de la economía, cuestiones políticas, etc. Pero realmente es una realidad, ¿ya? Que es lo que está pasando actualmente. Si vemos en redes sociales, incluso cuando dicen si se van a este pueblito de Italia, pues van a estar, les pagan para que vayan a vivir ahí, por ejemplo. Ese tipo de cosas está pasando mucho. E incluso
curioso y algo que no dije en la anterior, cuando hablamos de las relaciones con Asia, generalmente nosotros tenemos muy como en mente, como China, como uno de los países que tiene un montón de gente. Sin embargo, tienen un fenómeno que se están quedando sin gente joven y ya no están naciendo tantas personas. ¿Por qué? Porque ellos tenían esta política del hijo único antes, cuando creo que la aumentaron a dos hijos, si no me equivoco, pero realmente por las condiciones de la economía, los chinos jóvenes, de los de 20 y pico, 30 años, realmente ya no quieren tener hijos, porque es mucho más fácil mantenerse pues con un sueldo para ellos que tener hijos. Eso a largo plazo puede atentar contra el proyecto que está generando China. Entonces, desde ahí se entiende de por qué dentro del tema del Brexit fue que ganó el salir de estas generaciones antiguas, porque no hay tantos jóvenes. Y bueno, es una realidad que está presente en el primer mundo, básicamente. Si nosotros pensamos en Latinoamérica, pues tal vez sea diferente, y si pensamos en África, definitivamente también es diferente. Pero en otros países no es así. Por lo tanto, esa sobrepoblación no es global, sino que está mal localizada, podemos decirlo de cierta forma. Cerrando este paréntesis, entonces nosotros podemos entender más o menos por qué se está enviando el Brexit y por qué es tan importante el tema identitario y muchas veces generacional. Entonces, cuando ya terminemos hablando, por ejemplo, de cómo se construyó Latinoamérica, pues recordemos ese tema identitario. Ahora, como dije antes, todo esto del integracionismo parte de lo económico. Y como parte de lo económico, tiene ciertos niveles de integración, por decirlo de una forma. No es que simplemente esta serie de países digan, como queremos unirnos y ya vamos a compartir absolutamente todo, sino que es algo que venía siendo progresivo. Y es básicamente como terminó pasando en la Unión Europea. ¿Cuáles son estos niveles? Entonces, cuando primero dos países logran o dicen vamos a unirnos, de cierta forma, y tienen que llegar a un acuerdo de una zona comercial preferente. ¿Qué es esta zona comercial preferente? Básicamente que se van a reducir los aranceles aduaneros entre los dos países. Exclusivamente eso. Es decir, decimos, ok, vamos a bajar los aranceles para que sea mucho más fácil las importaciones y exportaciones. Es como, y por lo menos asumiendo, no sé, el otro país exporta granos de algún tipo que son importantes, entonces yo voy a preferir comprarle a ese país porque tengo el acuerdo que a otro. Entonces por eso termina siendo preferente. Luego cuando esto ya se ha establecido, entonces pasan a un siguiente nivel, que en este caso es una zona de libre comercio. ¿Qué implica esta zona de libre comercio? Básicamente se eliminan los aranceles, ya no es reducir, sino se eliminan los aranceles a una parte o a la totalidad de las mercancías que circulan entre los países. Entonces, esto ya implica que cualquier cosa que se vaya a comprar, cualquier importación o cualquier exportación, depende de dónde estemos viendo, no va a tener aranceles. Puede ser un solo sector, puede ser como solo en los granos, solo en la parte de agricultura, solo en los vehículos, cualquier cosa. O puede ser, como dije, en la totalidad, entonces se van a eliminar totalmente estos aranceles. Por eso termina siendo zona de libre comercio. No tiene interferencia el Estado. Cuando esto ya se ha asentado y ya tenemos bastante presente esta zona de libre mercado, entonces pasamos a una unión aduanera. Y aquí estamos mucho más profundo en esta integración. ¿Qué implica una unión aduanera? Básicamente se establecen los aranceles o se establecen aranceles comunes respecto a terceros países y se crea una política comercial común. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, básicamente, ya entre nosotros dos, por ejemplo, asumamos que somos dos países para que sea mucho más fácil el ejemplo, entre nosotros dos ya no vamos a tener ningún tipo de arancel, pero vamos a crear una política común. Por ejemplo, a nosotros nos interesa el comercio del arroz, lo invento. Entonces, nosotros vamos a hacer eso y vamos a fomentar la industria del arroz en ese caso. Si si alguien quiere comprarnos arroz, que no sea ninguno de nosotros dos en un tercer país, entonces a ese tercer país sí vamos a poner aranceles, básicamente para sustentar nuestra economía interna. Entonces, esto es algo similar a lo que hablamos, por lo menos en clases anteriores con el mercantilismo, cuando decíamos, ok, nosotros lo que necesitamos es, de alguna forma, cerrar la economía, pero para un incremento económico y para
una potencialización de la economía, básicamente para que sea mucho más fuerte, es decir, construir la industria interna para que sea mucho mejor y para competir de forma externa. Esto es lo que estamos haciendo acá, pero en lugar de hacerlo nosotros solos, lo estamos haciendo con otro país. Entre los dos estamos fortaleciendo, tenemos políticas que fortalezcan estos sectores para después competir con terceros. Entonces, es tal vez un poco más fácil que simplemente cerrarse y ya, porque básicamente tienes un mercado mucho más amplio donde puedes desarrollar esa industria, por decirlo de alguna forma. Luego de que tenemos esta unión aduanera, vamos a pasar al mercado común. Y aquí ya se desarrollan regulaciones aplicables a la mayoría de bienes y servicios y se permite libre circulación de mercancía, capitales, trabajadores y servicios. Y aquí ya nos pasamos del lado netamente de importaciones y exportaciones y este fomento a la industria, y ya todo el sistema económico que incluso está tocando la parte laboral, pues va a estar integrada. Es decir, un trabajador de este país A puede pasar al país B pues sin ningún tipo de restricción. Y no necesita, pues no primero necesita visa, pero tampoco va a necesitar un permiso laboral bastante fuerte para poder ir. Simplemente va y le contrata, si es que tiene algún tipo de oferta, ¿ya? Entonces va a ser mucho mejor para los trabajadores porque realmente pueden decidir en qué sitio vivir en las mejores condiciones de vida o donde se sientan mejor, donde esté su familia, etc. Y al mismo tiempo ya no estamos, es decir, las mercancías e incluso los servicios van a ser intercambiables dentro de estos dos países. Entonces va a ser mucho más eficiente para las personas que ofrecen estos productos, estas mercancías, estos servicios. Luego de que ya tengamos muy establecida este mercado común, vamos a pasar al siguiente nivel. Y en este caso es la unión económica. Cuando estamos en esta unión económica, se armoniza la diversidad de políticas económicas nacionales, es decir, lo monetario, lo financiero, lo fiscal, lo industrial, lo agrícola, etc. Todo esto. Dentro de la política monetaria incluso se puede llegar a la creación de un banco central común, ¿ya? Y lo que se entiende también como una moneda común de largo plazo. Entonces ya aquí esta compenetración que tienen estos dos países va a ser mucho más fuerte. Ya no es simplemente que los trabajadores pueden pasar y que tenemos la mercancía entre los países, sino que ya incluso usamos una misma moneda, que las políticas fiscales de la tributación en los dos países pues va a ser unificar las mismas políticas exactamente iguales, que el desarrollo industrial pues tiene que ir de la mano, que las políticas de fomento agrícola pues también tienen que ir de la mano. Lo que va a ser bueno dentro del país A tiene que ser necesariamente lo mismo dentro del país B y va a ayudar al desarrollo. Si nosotros decimos no queremos hacer X política, pues ellos también tienen que estar de acuerdo. Es decir, ya es una compenetración mucho más amplia, y por eso es cuando estamos hablando en principio decíamos esto no es necesariamente un estado un supraestado, pero sí termina incidiendo dentro de la soberanía de un propio estado. Entonces termina siendo un poquito más complicado. Lo último que nosotros tenemos después de esta unión es la integración económica. Este es como el tope ya de la integración. Ya aquí es cuando estamos en lo más amplio. Y básicamente se trata de un espacio económico regido por políticas económicas comunes que requieren, además de una organización institucional, con poderes efectivos. Entonces, básicamente aquí ya lo político va a ser común. Ya no necesariamente solo lo económico, como decíamos antes, sino que las políticas van a estar también en la misma sintonía. Y además vamos a tener organizaciones, instituciones que van a regular eso. Es decir, una especie de legislativo, una especie de poder judicial y una especie de poder ejecutivo. Entonces, es básicamente lo que vemos actualmente dentro de la Unión Europea. No necesariamente tenemos un presidente, pero sí tenemos un Parlamento Europeo, que realmente decide por muchas de las políticas que se están dando dentro de Europa. Y de la misma forma, pues tenemos tribunales europeos, que deciden en materias que sobrepasan muchas veces los temas nacionales, pues se pueden elevar en este caso al término regional, ¿ya? Entonces esos son temas que generalmente se terminan dando dentro de la Unión Europea, dentro de la integración. Ahora, específicamente dentro de la Unión Europea, ¿cómo es
es que se termina logrando esto? ¿Ya? Por lo menos. Aquí lo podemos definir con varias etapas, por decirlo de alguna forma, para formar la Unión Europea, lo que nosotros tenemos actualmente. Todo esto inició entre 1945 y 1959. Básicamente es cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial. Y entendemos, y es algo que hemos visto desde la escuela, que a pesar de que se llame Guerra Mundial, era una guerra que era principalmente europea. A pesar de tener países externos como Estados Unidos y como Japón, pues entendemos que eran principalmente países europeos y que terminaba afectando principalmente a los países europeos. Entonces, cuando se terminaba la Segunda Guerra Mundial, pues llegó la paz a Europa y se vio la necesidad de actuar de manera diferente, es decir, cooperar, porque se veía que si seguían con esta rivalidad, esto tenso, este realismo que vimos en la primera clase, entonces iba a terminar en otra guerra, que pues, veían como la Tercera Guerra Mundial y que veían muy, muy distante, pero actualmente pues con la situación de Rusia y Ucrania, pues cada vez parece menos lejana, por decirlo de una forma. En la cooperación, básicamente, entre el contexto europeo, se siguió, como dije, tras la guerra, y lo que condujo fue a la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, a la firma de distintos tratados, como el Tratado de Roma, y el nacimiento del Parlamento Europeo. Entonces, básicamente, se empezó con lo que estábamos hablando, es decir, ok, necesitamos algunos acuerdos en común para algunos temas que son necesarios para la reconstrucción de Europa, como puede ser en este caso el carbón para la maquinaria, para los trenes básicamente, y del acero, que era como lo básico. De la misma forma, pues, tratados de paz, de derecho internacional, y este parlamento que iba a dictar muchas reglas que iban a terminar intercediendo dentro de los países. Entonces, todo esto era sumamente importante como inicio para esta unión. Luego, eso era hasta el 59. Luego, el 60 al 69, estamos en la década de los 60, y básicamente ha sido una etapa de crecimiento económico. Básicamente, la Unión Europea evolucionó a lo largo de esta década con una mayor integración económica y se dieron inicios de una cooperación internacional mucho más fuerte, porque básicamente estamos viendo la explosión económica de muchos de estos países. A pesar de que algunos estaban en problemas, por decirlo de alguna forma, como que no tenían la posibilidad de progresar, por lo menos entendiéndose como Alemania por el contexto de estar dividida a la mitad por la Unión Soviética, y los países soviéticos, en general se estaba existiendo un gran progreso económico, básicamente por los acuerdos con Estados Unidos y el sustento que estaba dando Estados Unidos por medio de instituciones financieras, básicamente los préstamos, que a pesar de que por lo menos en países latinoamericanos realmente no haya funcionado de manera correcta, dentro de los países europeos fue clave para la reconstrucción y para llegar a lo que son hoy en día. Y en los 60 se estaba empezando a dar esto. Luego, en la década de los 70, 79, ya esta comunidad empezó a crecer. Es decir, primero teníamos una pequeña comunidad de estados, y luego se empezaron a añadir otros, como puede ser Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, etc. Aquí los primeros miembros nuevos empiezan a llegar y se dan las primeras elecciones europeas y se empieza a dar una política regional para impulsar las zonas más pobres. Es decir, aquí ya vamos subiendo en esa escala que estábamos hablando antes. Ya no nos quedamos simplemente en una zona comercial preferente basada en el acero, sino que ya estamos llegando a una suerte de mercado común que básicamente ayudaba a que si todos tenemos estas mismas condiciones, vamos a intentar comprar, por decirlo de una manera sencilla, vamos a intentar comprar los productos de estos países más pobres para incentivar su economía y que ellos también puedan estar al nivel del resto de países que estaban dentro de la Unión. Luego, en la siguiente década, que en este caso es la década de los 80, entonces tenemos un cambio total. ¿Por qué un cambio total? Porque entendiendo de principio que nosotros estamos hablando de una integración eminentemente económica, que estaba construida también en la europea, pero eminentemente económica, dentro de los 80 vemos que empieza la caída del ente que estaba en ese entonces en contra de este tipo de políticas, como era la Unión Soviética. Entonces, la caída del comunismo en Europa lo que generó es cambiar el panorama sobre la integración y buscar más salidas. En este contexto, por ejemplo, se empiezan a adherir muchos más países y
y también se da paso al inicio del mercado único, pero también se crea por lo menos el programa Erasmus, que es el de integración ya a nivel cultural, de nivel de educación, que es el de becas y todo ese tipo de cosas. Pasado esta etapa, que es la etapa de cierre de la Unión Soviética y fin de la Guerra Fría, pasamos a la década de los 90, del 90 al 99, y básicamente aquí ya empezamos a ver algo mucho más similar a lo que tenemos actualmente, de una Europa totalmente sin fronteras. Es básicamente dentro de Europa como entendida como un solo ente, por decirlo de alguna forma. Entonces la Unión Europea evolucionó con una mayor expansión, dando marcha, poniendo mucho más énfasis en este mercado único, y se empezó a dar la circulación sin fronteras, y lo más importante, se da inicio al uso del euro como esta moneda regional en este caso. Luego, en los 2000, ya del 2000 al 2009, pues empezó a evolucionar, empezó a expandirse, perdón. Se adhirieron 12 nuevos países, entre ellos pues ya terminó la unión total de España. En este caso ya terminó con la implementación del euro, y el euro termina como una moneda de curso legal, y se termina confirmando el Tratado de Lisboa. Finalmente, o los últimos puntos, podemos decir del 2010 al 2019, pues empezó a evolucionar, pues teníamos más países, por lo menos entró Croacia, y también se dio el caso del Brexit, donde el Reino Unido sale. Y finalmente, del 2020 hasta hoy, pues tenemos una situación bastante particular, que es la del COVID. Y aquí podemos ver también uno de los problemas que se tuvo, porque dentro del contexto del COVID, a pesar de que estamos hablando de esta unión tan fuerte, en tiempo de crisis, pues realmente cada uno de los países veía por su lado. Entonces, tal vez ahí vemos como chance el talón de Aquiles de esta integración, que realmente no generó la identidad que necesitaba y que estaba diciendo desde un principio, porque, es decir, por lo menos que en cada uno de los países, cuando ya estaban en los picos de contagiados, pues simplemente está buscando por su propio lado cómo encontrar vacunas o cómo cerrar al resto de países, incluso si eso atentaba contra su bienestar económico, lo que implicaba que entendemos que es positivo por todos los temas de contagios y de muertes, y que realmente era positivo, pero realmente también significa un desafío a lo que estamos viviendo como integración, donde incluso muchos países dieron la vuelta a mirar a otro país que fuera de Europa para su rescate, como puede ser de Rusia. Muchos países veían por lo menos a Rusia con su vacuna del Sputnik para intentar hacer algo y para intentar rescatarles y que puedan, pues, básicamente sobrevivir las personas. Entonces, realmente no es algo negativo si vemos por el hecho de salvar personas, pero es un cuestionamiento a toda la construcción que se venía haciendo desde el 45. De la misma forma, pues, se ha empezado después del pico, después del 2020, pues se ha empezado un proceso de recuperación económica dentro de Europa, que es básicamente por el tema económico, y pues también se empezaron distintas iniciativas con el cambio climático, pues derivadas de distintos temas como las declaraciones de Greta Thunberg y ese tipo de cosas. Entonces, todas estas cuestiones son las que terminan creando a la Unión Europea, y que todos pasan por este proceso de integración. Lo que nosotros entendemos actualmente como Europa parte, diría 100%, bueno, un 80% de todo esto de la integración. Es decir, sin esto no tendríamos esta visión de Europa como región, como una entidad sola. Simplemente tendríamos la idea de países específicos, como decir, ok, no, está Estados Unidos, está España, está Alemania, está Italia, etcétera, pero realmente no tendríamos este cuestionamiento o este entendimiento de la región, como puede pasar con Latinoamérica. Generalmente, si nosotros nos ponemos en la mirada de otro país, en otro continente, que realmente sepa de geografía, pues normalmente no nos va a identificar como, sí, Latinoamérica en general, sino necesariamente con los países, y muchas veces con los países más famosos, como puede ser México. Entonces, es un proceso mucho más complicado que nosotros tenemos que seguir construyendo, que también parte del interior de los países. Ahora, específicamente, creo que sí, ahorita sí lo planteé más corto para no cansarme la voz. Específicamente dentro de Europa,
el Ecuador tiene representación en varios países, es decir, tiene acuerdos, tiene esta representación diplomática, perdón, en varios países. Ya, gracias. Perdí el hilo de lo que estaba hablando. Ok, dentro de las relaciones que tenemos de Ecuador con Europa, pues existe una diferencia. Existen varias representaciones diplomáticas, lo que estaba diciendo. Estas representaciones diplomáticas, pues como he dicho en la clase anterior, todos tienen que ver con temas económicos. Es decir, todos son de exportaciones, pero realmente, exportaciones e importaciones, pero realmente no representan un beneficio enorme para Ecuador, a pesar de que tengan el potencial para hacerlo, básicamente por el tema de planificación, como hemos dicho. Si nosotros... gracias. Víctor, perdí el hilo, dime, Víctor. Sí, buenas noches con todos. Bueno, como para hacer un pequeño paréntesis, estamos hablando que ¿qué producto o servicio de nuestro país necesitaría la Unión Europea? Ya, a ver. Así es. A ver, principalmente... principalmente diría que temas de materias primas, es decir, sea similar a lo de Europa, más en el contexto actual, es decir, muchas veces, muchas de las cuestiones que está faltando en Europa es cuestión de combustible, por lo menos temas de gas, que es el suministro de Rusia, pero también de petróleo. Por eso es que actualmente se está mirando mucho a Venezuela, pero Venezuela realmente no tiene la capacidad para aportar a toda Europa. Entonces, es uno de los temas que específicamente sería mucho mejor sí, justo estaba viendo y me pierdo cuando pasa eso. Pero son los temas principales que se podrían tener, es decir, temas de combustibles y también cuestiones, lo que generalmente se da es cuestiones de vinos y ese tipo de chocolates, ese tipo de cosas en general. Eso sería lo principal, pero realmente que ellos necesiten, tenemos que analizar país por país. ¿Cuáles son los temas específicos? Porque realmente no es que ellos sean países que estén en desarrollo, son países que ya están desarrollados. Entonces muchas veces son materias específicas, por lo menos para la producción de algún tema en específico. Más o menos por ahí. Creo que me di mucha vuelta porque me traje varias veces, pero más o menos era eso. Verás, estamos hablando obviamente, ¿no?, en relación al fuerte de nosotros que debería ser la agricultura, pero tenemos costa, sierra y oriente que podemos producir todo el año. Estamos hablando de que ellos necesitarían, si bien nosotros enviamos materia prima, hablemos del cacao, enviamos el cacao, que ellos lo elaboran todo y luego nos lo regresan. Sería favorable que nosotros podamos mandar productos ya procesados, obviamente sería, pero el punto sería que la aceptación que tendrían estos países de la Unión Europea. Claro, eso depende incluso en muchas ocasiones de marketing al final. Es decir, sí sería ideal, porque básicamente esto es igual que en muchas ocasiones y en muchos productos, como que se puede ver incluso en productos legales, como puede ser chocolate, incluso en productos ilegales, como ciertas drogas, al final también parten del comercio internacional. Pero, por ejemplo, nosotros vendemos ese cacao no sé exactamente el precio, pero es un precio inferior al que realmente ellos van a tener después de ganancias por esa manufactura, que lo venden, no sé, como los chocolates suizos, que al final también tienen cacao ecuatoriano, o incluso esos no son europeos, pero por lo menos los estadounidenses, como los Hershey's, que venden acá y cada tableta pues cuesta como unos $3, pero realmente lo que nosotros vendemos es mucho menos. Entonces, sí sería interesante hacer eso, como empezar como esa venta. Y una venta que realmente sea menos de consumo lujo, porque generalmente el chocolate se termina siendo como lujo, pero por lo menos una de las exportaciones principales que se hace hacia estos países, por lo menos con Pacari, pero Pacari se entiende como un chocolate de
lujo, es decir, no como un chocolate que compras todos los días, como puede ser por lo menos un Hershey. Entonces, eso es el tema de marketing. Pero sí, sería súper bueno que tuviésemos esa capacidad, por ejemplo, pero es desarrollarla. Eso también parte de lo que decía antes de la planificación. Si nosotros entendemos qué es lo que necesitamos y qué necesitan los otros países, pues va a ser mucho más eficiente para nosotros mismos. Y eso con el caso de Europa. Después tenía, creo que era Don José. Sí, don José Andrea. A ver, antes que nada, contando un poquito lo que acaban de decir, el tema de agricultura y todo lo demás. Nuestro país debería enfocarse en productos premium, no productos de baja calidad, porque tenemos la ventaja que por nuestra ubicación, por el tipo de tierra y todo lo demás, tenemos productos de altísima calidad. Por ejemplo, el tema del chocolate. Para que un chocolate se considere de buena calidad, debe llevar un cierto porcentaje de chocolate ecuatoriano, si no simplemente no es un chocolate de alta calidad. Bacari, si bien es cierto, aquí es una marca, entre comillas, de lujo, pero es porque es un chocolate puro. Si ustedes revisan la mayor parte de las marcas de chocolates, ¿qué le dice ahí? Le dicen aceite de palma hidrolizado o grasa de palma hidrolizada, algo así es. O sea, no es chocolate. Es lo primero que tienen que tomar en cuenta. Y eso influye bastante en precios. Ahora, una consulta que quería hacer. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, si los europeos estaban tan adelantados a nosotros en el tema de política exterior, economía y todo lo demás, más aún Alemania, que dependía bastante del tema de las materias primas rusas, combustible ruso, gas ruso y todo lo demás, se dejaron meter el dedo tan feo y se metieron en semejante lío con ellos y ya están en semejante crisis también? Cuando se supone que incluso los rusos hace algún tiempo atrás querían ser socios comerciales con Europa, que como siempre les he dicho, a estas alturas sería materias primas, combustibles, la parte militar de Rusia con la parte del poder económico y la tecnología europea sería la potencia hegemónica mundial sin discusión hoy por hoy, pero no lo quisieron así. ¿Por qué? Ya, bacán. Es decir, sí, vamos por partes con la primera. Es decir, sí, estoy de acuerdo que en principio tendría que ser, productos premium, es como cierto, pero yo decía más por el tema de visualización, es decir, si tú tienes más productos que tengan esa marca país, al final es más personas que conocen el tema. Entonces eso lleva como una expansión del mercado porque la gente dice, ok, chocolate pues ecuatoriano, ya. Incluso si necesariamente no es el premio para todos, entonces van a tener esa visualización, como pasa por lo menos con los chocolates suizos. Es decir, hay algunos que son súper top, pero algunos tampoco son tan buenos. Y básicamente tienen este mismo entendimiento. Es decir, nosotros decimos, es el chocolate suizo realmente, aunque nosotros aquí en Corea entendamos lo contrario. Entonces, más que todo va por ahí, ¿ya? Ese tema. Ahora, dentro, incluso algo que me faltaba ahí, incluso en el tema del cacao, por ejemplo, también tendría que existir como un apoyo, y esto parte otra vez de la planificación, que realmente no tiene el país, pero parte también de que necesitaría un apoyo por parte del gobierno, no solamente en temas de subsidios o cosas por el estilo, pero sí en supervisión y en mejoramiento muchas veces de por lo menos mantenimiento de suelos y ese tipo de cosas, porque no soy experto en tema de cacao, pero me acuerdo que hace algunos años una de mis profesoras francesas, ella exportaba cacao y justo tenía un quiebre de sus exportaciones porque realmente muchos no dejaban entrar el cacao ecuatoriano porque había temas de que tenía como una suerte de hongo, si no mal recuerdo, o una suerte de químico que podías tener hasta cierto porcentaje, pero el Ecuador tenía mucho más ese porcentaje y no estaban dejando entrar a Francia, por ejemplo. Entonces eso sería un tema que tendría que también estar al tanto del gobierno, pero como no existe una planificación, pues es medio complicado. Pero como digo, no soy experto en eso, pero más o menos ese es el problema que existía. Entonces sí sería bueno como este control. Ahora, directamente... ¿Qué sería preferible, política de gobierno o política estatal? Porque no son lo mismo. Es que depende, como digo, realmente no soy súper experto en este tema del cacao, pero incluso sería algo combinado, incluso sería algo combinado con las empresas, porque son los mismos que exportan, pero depende mucho. Es decir, los expertos realmente en este tema del cacao pues pueden decir quién sería el ente competente para eso, pero el punto es que tenemos que plantearlo, que no necesariamente es como que sí dejen que eso pase, sino básicamente si vemos que hay un problema para las exportaciones, entonces tendríamos que hacer algo. Entonces más o menos va por el problema o la solución. Ahora, directamente... No, mi consulta era
¿Qué hay de diferente entre política de gobierno y política de Estado en el último de los casos? No solamente enfocado al cacao. Es decir, desde mi entendimiento específicamente, que no soy politólogo, es decir, yo lo que vería como política de Estado es, a ver, ¿cómo podríamos verlo? Yo lo vería política de Estado, eso no es directamente lo que estamos hablando como en general, pero por lo menos política de Estado serían las políticas que realmente tienen una decisión por parte de la población, es decir, entendiendo que el Estado no es una representación del gobierno per se, sino que el Estado entiende el gobierno, entiende la población, entiende el territorio, y la población pues tendría que tener incidencia ahí. Entonces es una política que parte de esa, por lo menos de las que tenemos en la Asamblea, y la política del gobierno directamente es lo que dice el gobierno nacional. Aunque al final están muy relacionadas, entonces no es tanta la diferencia que nosotros vemos por lo menos desde el exterior, que somos los que hacemos relaciones internacionales. Pero más o menos va por ahí, realmente no es tanto más allá. Ahora, antes de que se me olvide, el tema, el otro tema era el de la dependencia de Europa a Rusia. Entonces, ¿por qué se terminaba dando esto? Es decir, a pesar de que sí exista, es decir, muchas veces lo que se dice es que Europa subestimó a Rusia, básicamente. ¿Por qué? Porque pensaban que realmente nunca podía llegar a hacer esto y nunca podía tomar el tema, por lo menos del gas, de cerrar los oleoductos y todo eso, como una represalia. A pesar de que ya teníamos el contexto de la invasión a Crimea desde el 2014, por ejemplo, que creo que era, ya había ese antecedente, y ellos decían como, no, realmente, a pesar de que había muchos indicios de que podía pasar lo de Ucrania, no hicieron absolutamente nada. No buscaron alternativas, no tienen nada, e incluso se ataron más, por decirlo de alguna forma, en tema específicamente de gas, porque te decían, ok, tenemos a Rusia directamente, pero vamos a tener como alternativa a China, por medio de la ruta de la seda, y es algo que incluso llegaba a Alemania, perdón. Entonces, básicamente eso es lo que creían. Pero nunca vieron que era algo posible, porque decían, existe un sistema internacional que tiene derecho internacional, entonces temas como la guerra pues no están bien y son ilegales entre comillas. No va a existir un actor racional que vaya en contra de este derecho internacional. Ahora, este derecho internacional, a pesar de que sea muy bonito en el papel, pues realmente es muy fácil pasárselo por encima para los países que tienen mucho poder, como fue el caso de Rusia. Entonces lo subestiman totalmente. Ahora están diciendo, ok, ¿cómo hacemos para revertir esto? Pues es muy complicado, entonces por eso están viendo otros países de forma desesperada para lograr algo. Entonces, más o menos esa es la razón. Nunca entendieron que Rusia también tenía intereses, que no son necesariamente negativos, pero que también tenía intereses. Entonces, iba a tener como a la satisfacción de esto de una u otra forma. Entonces, más o menos por eso fue que se terminaron vendiendo o atando, en este caso, a Rusia. Eso. Por cierto, ¿por qué se dice represalias cuando es algo de esperarse, cuando básicamente los llenaron de sanciones, incluso sancionaban hasta los gatos por ser rusos? ¿Por qué se le llama represalia de eso? Si a la final dice mi materia prima, mis recursos, mis condiciones, y mucho de lo que se suspendió el envío de gas y todo lo demás era porque no podían, básicamente como por el tema de sanciones, no podían ir a recibir ni euros ni dólares, porque simplemente si recibían eso se los quitaban. Así que ellos dijeron, me paguen rublos para yo poder manejar el tema, y simplemente lo quisieron. Así que, ¿por qué le llaman represalias algo que es un derecho de un país soberano? Aparte del mismo tema es el mismo tema es decir, muchas veces lo vemos de la perspectiva occidental, y por eso también se ve como esas represalias, pero también porque muchas veces eran temas de acuerdos, es decir, temas de cómo se terminaban, que cómo ya se tenía pactado que a futuro la venta por lo menos de gas y cosas por el estilo. Uno de los principales problemas que generó todo el conflicto de Rusia con el resto de Europa era una disputa comercial con esta empresa de gas que es patrocinadora de un equipo de fútbol, pero se me fue ahorita el nombre. Se me fue ahorita el nombre de esta empresa. Pero básicamente una disputa comercial y se decía, terminó incidiendo el gobierno de Rusia, diciendo, ok, básicamente nosotros tenemos que tener la soberanía sobre nuestro propio recurso. Y es como, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, depende de cómo se vea desde el lado depende desde dónde se termine viendo, básicamente. Porque incluso, a pesar de que esas sanciones son del
día de esta época, cuando ya empezó la guerra, pues ya se veía que Rusia tenía la intención de hacer ese tipo de cosas, por lo menos. ¿Por qué es que Rusia no termina como cayendo, o no termina como viviendo una crisis profunda cuando está financiando la guerra? Porque desde la invasión en Crimea han venido recolectando y han venido acumulando mucho oro. Tienen muchísimas reservas de oro. Algunas propias, otras conseguidas de maneras medio extrañas, por lo menos como las reservas venezolanas, pero en general tienen muchísimo oro. Entonces eso es lo que terminó como permitiendo que hicieran todos sus movimientos y que mantuvieran su economía. Entonces por eso es que muchas veces se termina viendo como represalia, aunque realmente sí podría estar de acuerdo que por su soberanía pues tendrían que poder hacer o tener su propio su libre disposición de sus recursos, a menos que tuviesen algún tipo de acuerdo, como por ejemplo lo que explicaba antes con China y Ecuador en el taller anterior. Si Ecuador quisiera como decir vamos a disponer de todos nuestros barriles diarios de petróleo, pues realmente podría hacerlo, pero sí tendría un problema por el hecho de que está pagando los préstamos con ese petróleo a China específicamente. Entonces eso. Paso a Andrea, que justo tenía la mano después, si no me equivoco. Ya, ¿qué tal? Bueno, tengo dos preguntas. La primera es en relación a la balanza comercial, más o menos. ¿Cómo crees que está? No te voy a preguntar los datos exactos, obviamente, pero más o menos cómo va en relación al Ecuador. Porque, claro, yo así como ciudadana normal fui al Supermaxi el otro día, entonces yo estaba viendo el tema de los quesos, por ejemplo. Y vi que ahorita los quesos en la percha, los quesos franceses son mucho más baratos que los quesos ecuatorianos. Entonces ahí podemos ver que hay un tema que hay que revisarlo bien, porque hay unos productos que están entrando y están más baratos que los mismos productos ecuatorianos. Obviamente entiendo que eso es por el tema del acuerdo que existe, donde se están quitando los aranceles. Pero bueno, creo que realmente se debería apoyar un poquito más a la industria ecuatoriana para que pueda competir con esta competencia que viene desde Europa, que es súper buena, ¿no? Porque son los mejores quesos que hay en relación a ello. Pero de ahí estaba también leyendo un poco de información sobre Europa y veo que ahorita están en el tema de las sequías. El tema de la agricultura ahorita está atenada ya, porque ya no tienen agua, se está secando todo. Ahora, más o menos, ¿cómo van el tema de la agricultura desde el Ecuador hacia Europa? O sea, y me refiero más al tema de toda esta parte de los registros, porque mucha gente aquí tiene muchos productos, pero a veces el tema de los registros que te piden internacionales es una traba para poder enviar los productos de allá. Entonces, ¿cómo es que hacen estas negociaciones, por ejemplo, con Ecuador, para poder arreglar esos temas? Porque a la final, no importa si tienes capacidad y tienes el producto, si no cumples con las normativas internacionales, es imposible que llegues allá. Entonces, quería que me expliques un poquito más o menos cómo va ese lado. Ya, gracias, Andrea. A ver, primero con la balanza, es decir, se puede entender de dos puntos, por lo menos. Generalmente todo esto se entiende como una negociación, primero con Europa, con Unión Europea, y segundo con Reino Unido. Entiendo que Reino Unido se salió. Entonces, conozco mucho más al Reino Unido, porque es la que he estudiado mucho más, pero es algo similar, entiendo, al fin y al cabo. Es decir, la crítica que muchas veces hacía el Reino Unido era que había una balanza negativa desde su propia perspectiva. Es decir, ellos estaban importando mucho más de lo que se estaba exportando, estaban exportando mucho más de lo que estaba importando. Entonces, básicamente teníamos muchos más productos británicos acá de los ecuatorianos que tenemos allá. Y todo eso también parte con la segunda pregunta que era por los registros. Entonces, más o menos por ese lado está la cuestión de la balanza. Realmente recibimos muchos productos que, si nos podemos saber, pues es algo positivo. Tampoco es que sea la gran cantidad de productos, pero sí se reciben bastantes en contraposición a lo que están saliendo. Esto es negativo por lo mismo que estás diciendo tú, como que a pesar de que sean los mejores quesos o los mejores vinos en otra parte o los mejores cualquier cosa, realmente representa un problema para la propia industria. Entonces, eso es el problema que se ha venido discutiendo. Es decir,
no hay un fortalecimiento, no hay un apoyo, y si no hay un apoyo, pues realmente pues van a terminar hundiendo los productores locales. Tiene que haber una balanza, no sé si es simplemente cerremos y ya no nos importan los productos europeos, que no sería el caso, no, tampoco sería positivo, pero enfocar a cuáles son los productos que menos se producen o incentivar a que los productos acá salgan. Y con esto es que pasó la segunda, es decir, estas negociaciones generalmente se dan a grandes rasgos. Por ejemplo, no es que podemos exportar un producto como que sea simplemente que nosotros tenemos que sacar los permisos allá y listo, sino que muchos de estos permisos en las negociaciones que se hacen, es decir, ya directamente se establecen como una serie de parámetros que deben cumplir, las condiciones sanitarias, todo ese tipo de cosas que se tienen que cumplir para esos productos. Entonces, mucho del papeleo, por decirlo de una forma, que se hace para eso, empieza acá. Y ahí es el problema. No es tanto afuera, porque sí, definitivamente también hay un problema afuera. No es que sea súper fácil, pero el problema muchas veces es interno por las trabas, por la excesiva burocratización que se tiene. Porque sí es necesario cierto nivel como para tener un control, pero si les van a pedir mil una cosas y cuando los productores vuelven a la oficina, pues vuelven a pedirle más cosas, a algún punto se va a terminar cansando, entonces no van a terminar vendiendo. Y la última pregunta, ¿con qué países con el que tenemos mejores relaciones? Es decir, ¿a quiénes les vendemos más, digámoslo así, de ahí de la Unión Europea? Ya, principalmente son dos. España, pues, por el tema, se entiende que más o menos por el tema también de la migración del 2000, pero también por el contexto colonial, es decir, por toda esa amplitud, y con Francia. Con Francia específicamente el tema de cacao, puede tener temas culturales de Francia, pero es tal vez ese gusto al lujo, pero es algo que se exporta principalmente, es uno de los grandes. Fuera de eso, creo que incluso más grande que Francia, Reino Unido, aunque no sea Unión Europea, se hizo un acuerdo de libre comercio con Reino Unido en conjunto con Colombia, si me equivoco, pero hace como 2 años, y es donde se han surgido más beneficios. Obviamente, porque a Reino Unido le interesa también muchas relaciones, no solamente con Ecuador, sino con el resto del mundo, entendiendo que ya no depende de la Unión Europea. Entonces, sí se han movido mucho en eso, y es algo de lo que, diría yo que la más relevante actualmente, incluso más que la Unión Europea. Ya no es parte de la Unión Europea. No. Nada, ¿cierto? No, se salieron, empezaron, la salida la empezaron como hace 4 años, y se terminó de salir, creo que el año pasado, si no me equivoco. Ya completamente. Ya, no te preocupes. Entonces, creo que la más fuerte, la relación con el socio comercial más fuerte en Europa de Ecuador es Reino Unido, a pesar de no ser la Unión Europea. Entonces, más o menos por ahí, por ese acuerdo comercial. Eso con lo que de Andrea. Después tenía a Patricia. Gracias, buenas noches Félix, buenas noches con todos. Mi pregunta va más en el tema de lo referente a las investigaciones de marketing que se tienen que hacer desde las empresas que quisieran de alguna manera exportar a Europa. ¿Cómo se realizan este tipo de investigaciones? Porque digamos que yo quiero exportar lechugas a Francia, pero en Francia sí se dan lechugas y de todas las variedades. Entonces, ¿cómo puedo hacer una exportación válida? Y me supongo que esto nos ayuda el Ministerio de la Producción, supongo que es así, y que va compaginada también con el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, de alguna manera van estas cosas y obviamente lo que tenga que hacer la empresa por su lado. Y esto se presenta obviamente en las mesas de negociación cuando que se quieren exportar los productos. Desde mi ignorancia es mi pregunta, porque eso es lo que no he terminado de comprender. Veo, por ejemplo, que hoy se está exportando Pacari y me parece súper bueno. Veo también una iniciativa desde hace unos meses de Café Galetti, que a mí me ha parecido súper bueno porque Ena Galetti está haciendo un excelente trabajo y lo está haciendo sola. No le están ayudando ningún tipo de ministerio, ninguna fundación, y eso sí es algo que se tiene que reconocer. Y es un trabajo, es esfuerzo de mujeres, el trabajo
la siembra del café es un café producido por mujeres y que se está yendo al exterior. Y eso es algo muy bueno. Y así con varios productos que yo veo que se está intentando poner en las perchas en otros países. Pero sí me llama la atención el tema del marketing, del mercadeo. ¿Cómo es eso? Porque esa es una partecita que yo no la comprendo muy bien. Te agradezco que me desastres un poco, Félix. Y gracias. No, gracias a ustedes. A ver, esto es más del comercio exterior, pero en sí, bueno, de negocios internacionales, pero en sí, hasta donde sé, realmente no es que esos ministerios tengan un soporte para esos temas de marketing. Si los tienen es muy bajo, por eso no estoy 100% seguro. Si los tienen es realmente casi nulo. Pero generalmente no existen. Por eso es que en ejemplos como que se estaba dando del tema de café o incluso de Pacari, son los empresarios que terminan haciendo estas cosas y que buscan en estos otros países más o menos cómo pueden negociar o cómo pueden ver el mercado. Lo mismo pasaba, por ejemplo. Claro, entonces según lo que tú nos dices, esta sería un área en la que se debe potenciar y desarrollar en el ministerio aquí en el país. Y eso es algo que tenemos que tener presente cuando le toque a Pedro José. Es un área que se tiene que potenciar y desarrollar, porque de lo contrario nuestros productores, nuestra gente va a tantear, va a ciegas, ¿no? A querer hacer estas cosas y no tiene una línea clara. Y por eso, como decía Andrea, llegan y se topan con barreras y cómo hacemos en las mesas de negociación. Entonces, estas cosas son las que tenemos que ir viendo y concatenando para que pueda hacerse realmente un trabajo como corresponde desde las entidades públicas correspondientes aquí en el país. ¿Estoy bien? Sí, exacto. Perdón que me meta, pero excelente eso, ya futuro de cabeza con eso. Perdón, gracias. No se preocupen. Sí, exacto, ese es el tema, porque incluso lo que iba a decir es, en el ejemplo que estaba poniendo antes del cacao, de profesora de francés que le estaba diciendo antes, ella vio el comercio, ella vio el mercado francés para exportar ese cacao, ese chocolate al final, porque ella hizo su maestría en Francia, entonces estaba viendo más o menos cómo se movían las cosas ahí y ya estaba ahí mismo y dijo, ok, falta este producto específico, vamos a hacer algo para esto. Pero no es que tuviese un apoyo externo del gobierno o algo por el estilo, sino como ella estaba allá estudiando algo que no tenía nada que ver con cacao, entonces dijo que esto puede ser una oportunidad. Y es lo mismo que pasa con el cacao, con el pacay y como pasa con el café. Hay que ir a estos países, entender estos países y ver si se puede o no hacer. Por ejemplo, el tema del café, pues no sería muy útil, no hablando específicamente de Europa, pero imaginemos, no sería muy útil de exportarlo a Colombia, porque básicamente sería mucho más complicado. Entonces, porque si no conocemos el mercado, pues no vamos a poder hacer, pero sí sería lo que usted dice, tendría que tener este apoyo del gobierno, como pasa en otras partes. Por lo menos en Colombia sí existe ese apoyo, por lo menos a estas empresas de café, totalmente, porque entienden que es parte de la marca del país. Pero aquí realmente el mismo apoyo del cacao no hay. A nivel de café en Colombia no hay. Y debería. Entonces sería una buena propuesta en este caso para Pedro. Entonces sería tenerlo bastante en cuenta a futuro. Eso con el tema de Patricia. Después tenía... Codecop. Codecop no, o sea, dice Codecop, no sé el nombre. Muy buenas noches, continúe, por favor. Claro, pues. No le escuchamos. No. Codecop. Sí, Codecop dice, pero no le escucho. El micrófono. Sí, ya la escuchamos. ¿Ya me escuchan? Ahí. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Sí, yo soy Galo Vasco, pertenezco, represento a la Corporación de Desarrollo Económico de Bolívar. Quisiera yo plantear tres temas fundamentales. Uno, el que tiene que ver con inversiones. Uno de los problemas fundamentales en el Ecuador, desde el punto de vista y comparado Perú y Colombia, nosotros no somos sino marginales en la recepción de capitales de inversión para efectos de que estos nos sirvan para ejecutar o apoyar a proyectos de empresas
en 2 ámbitos, en el tema de economía social y solidaria, para mercados externos en función de productos gourmet, porque lo que escuché ahora, se está hablando de que probablemente las únicas posibilidades son materias primas. Tenemos 600 partidas arancelarias que están ya eliminadas y creo que dentro de ese ámbito ese es un buen comienzo, más el tema de más o menos 40.000 normas internacionales que fueron una inversión del Ministerio de Comercio que están ahí y no se las usa porque no se las conoce. Y un poco eso es de lo que pecamos acá en el Ecuador, nosotros no se hace difusión. Y por lo tanto, entonces, los productores nacionales no tienen la menor idea y creen que estamos definitivamente retrasados en todos esos temas. Entonces, la primera cuestión sería ver si es que dentro de este proceso de cambio de paradigmas, pues está considerada la posibilidad de que empecemos un proceso real de atracción y retención de inversiones. En esa medida, pues veamos qué inversiones pueden venir acá a través de fondos de inversión, capitales ángeles, a través de capitales de riesgo, o cualquier figura que podría implicar inclusive el establecimiento de franquicias. Y el otro tema es definir o apuntar cuáles son los productos de estrella que queríamos potenciar. Tenemos ya de exportación 4 que son importantes, son el banano, el cacao, el camarón, las flores, y me parece que hay algún otro que se me está escapando en este momento. Pero el brócoli. El brócoli, pero yo creo que no en volúmenes importantes, ¿no? Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, del proceso de incorporación de empresas de Sierra Centro, entonces definitivamente el tema de lácteos que ya tiene eliminado las barreras que antes teníamos para no poder exportar, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en realidad acá, producto de esas aranceles eliminados, pues ya están entrando o ingresando productos de los mercados europeos a menor costo, es porque ellos se aprovechan la oportunidad y nosotros aún no. Entonces, el tema es de doble vía, no es que solamente es para ellos, pero ellos sí se aplican en utilizar el conocimiento para acceder a mercados como el nuestro, que son no muy grandes, pero definitivamente son importantes. Entonces, ese sería el primer tema, y el otro tema es definir cuáles serían las estrategias desde el punto de vista de establecer productos de estrella que nos potencien. ¿Por qué no podemos ponernos a trabajar? Eso ya hemos hecho muchos años. Queremos hacer todo, el país tiene todo y a la hora de la verdad no estamos preparados para muchas de esas posibilidades e iniciativas. Y el otro ámbito importante también es el turismo. El turismo es un potencial enorme para el Ecuador. Pero en esa línea, por ejemplo, existe la necesidad de aplicación de políticas públicas desde el Estado, desde el gobierno, que ayuden al sector, que es uno de los sectores más golpeados por pandemias y paros ahora, y que ahora de alguna manera hay unas inversiones importantes en todas las provincias, y que es un sector que deberíamos impulsar nosotros mismos a través de la Federación de Cámaras. Estamos pidiéndole, por ejemplo, al presidente que ya nos reciba para efectos de echar a andar el proyecto Turismo Educativo. Ese es un potente proyecto que generaría aproximadamente 4.500 millones de consumo a través del mercado interno nada más. Entonces, todo eso, si vamos anclando a temas de producción, entonces estaríamos haciendo un trabajo interesante e importante para definir una política de Estado a 30 años, ¿no? Eso es todo lo que quería aportar y preguntar. No sé si Félix lo podríamos empezar a compartir un poco el tema. Sí, muchísimas gracias. Justo con esta última parte que usted estaba comentando, por lo menos de productos estrella, de la estrategia e incluso del turismo, estoy totalmente de acuerdo, y esto parte de lo que estamos, por lo menos lo que hablamos al principio de la clase, y creo que lo tocamos más el día anterior, ¿por qué es que la política, es decir, por qué toda esa política realmente, la política exterior y también la política interna, de cierta forma, realmente es problemática? Porque decíamos, por lo menos el tema de política exterior, en la administración actual que se tenía como en el plan de gobierno, se decía, ok, específicamente tenemos que hacer más acuerdos comerciales y tratar el tema de la migración. Pero estaban literalmente así, es decir, como no podemos tener solo acuerdos con Europa, entonces tenemos que tener más. ¿Cuáles son esos acuerdos? No nos dicen. ¿Cómo vamos a hacer esos acuerdos? No nos dicen. ¿En qué materias? ¿Cómo están estructurados? Etcétera, no se está diciendo. En este caso, por lo menos, si nosotros pasamos a una hoja de ruta específica que nos pueda llevar a decir, nosotros estamos en este punto A y queremos ir al punto B, donde el punto B no es que de la nada vamos a ser súper desarrollados y nada por el estilo, no es ese el punto, pero
a este punto B vamos a estar en mejores condiciones, pues sería algo súper positivo. Primero, identificando estos productos estrella y diciendo, ok, en esto nos vamos a enfocar, en esto vamos a dar ayudas, en esto vamos a desarrollar la industria, para que después estos puedan entregarse y puedan ser entregados o puedan ser exportados de forma correcta. Sería súper bueno, pero esto partiría en principio de decirle al resto es decir, no necesariamente decirle, sino que sea algo que los siguientes presidentes, las siguientes administraciones, etcétera, no necesariamente la siguiente inmediatamente, sino como dice usted, tiene que ser un plan largo. Muchas veces otro de los problemas es que estas mismas administraciones, a pesar de que no están dando cómo vamos a hacer las cosas, tampoco es que están planificando a largo plazo. Es decir, si nosotros planificamos los 4 años que vamos a estar, pues realmente va a ser muy complicado pues realmente armar estas estrategias. Tampoco estoy diciendo que lo hagamos tipo China de 100 años, pero tiene que tener un cierto sustento para que se vaya progresando, porque el objetivo realmente no es que el político quede bien, el objetivo al final es que nosotros podamos desarrollar y que tengamos mejores condiciones, y para todo esto necesitamos una estrategia. Pero si nosotros tenemos una cultura, lo de política de Estado, pero si nosotros tenemos una cultura realmente que simplemente se basa en esa improvisación de las cosas, que pasa en negociación, que pasa en los planes de gobierno, que pasa también incluso en cuestiones cotidianas, es difícil. Entonces habría que luchar mucho con eso. Sé que por lo menos en los planes que están haciendo ahorita, en planes generales que están haciendo ahorita por lo menos para alcaldía o por la presidencia, pues sí se está intentando hacer un poco más allá, pero tiene que tener es decir, la planificación tiene que estar planificada, aunque parezca como redundante, no se hace. Es decir, la planificación que realmente se hace es, vamos a hacer A, B y C. ¿Cómo llegamos ahí? No sé. Entonces, ese es básicamente el problema. Incluso lo del turismo, que ustedes decían. Es decir, vamos a fomentar el turismo, ¿cómo lo vamos a fomentar? Y eso tiene que estar en esa hoja de ruta. En el país realmente no estamos acostumbrados a formar estas hojas de rutas para lograr algo. Y habría que hacerlo, pero es complicado llegar allá porque es algo también cultural. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sería bueno saberlo en este momento, pero eso es, como digo, sí, es bastante complicado actualmente. Entonces, eso por esa parte. No sé después a quién tenía. ¿Dónde están? Entonces, aquí venía primero William. Está Andrea y de ahí William. Andrea y después William. Bueno, comparto el tema de que sí, creo que es muy importante hacer política pública. Existe una institución en el gobierno que se llama ProEcuador, donde se hace y se implementan las políticas en temas de comercio exterior. Hay fichas técnicas, hay información, también hacen el tema de mercados. De hecho, sí hay, y esto para nuestra compañera Pat. El problema es que nos ponemos a hablar en la realidad, o sea, la plena, si yo hablo como emprendedora ahorita. Entonces, claro, yo como emprendedora, y un montón de gente que está en el proceso de emprendimiento pequeño, ahí es el problema. Porque claro, estas instituciones como el MIPRO del Estado apoyan, sí, a emprendimientos, pero que ya tienen un nivel de madurez un poquito más alto. Pero ¿qué pasa con toda esa gente, todos nosotros los pequeñitos? Que el primer paso es más difícil. Entonces, claro, puedes tener la ficha técnica de los países, de cada lugar en Europa, pero ¿cómo haces? Existe una institución aquí en el municipio, entiendo yo, que trabaja por ello. El problema es que un emprendedor sí necesita ser capacitado y existen capacitaciones, pero el gran problema es que necesitas recibir mucha más apoyo para que se puedan realizar los pequeños, porque empresas gigantes ecuatorianas son muy pocas, y sobre todo aquí en la ciudad de Quito existe un nivel muy alto de emprendimiento, pero lastimosamente se cae el emprendimiento al año por este tema de que o no tuviste el registro o tienes que hacer los informes técnicos y cosas así que no logras, y por eso es que toditos los emprendimientos caen. ¿Y eso qué significa? Menos plazas de trabajo. Yo estoy hablando aquí de Quito, que es la ciudad donde yo vivo. Tal vez en otros lugares, otras provincias, se maneje diferente. Se tiene una muito menos atrás da escola, mais popular, mais fita.
se tiene actualmente información y se tienen proyectos de emprendimientos, pero si es que no existe un apoyo realmente fuerte para el tema de emprendimiento, por más que hayan todas las negociaciones con otros países, va a ser súper difícil que los emprendimientos a nivel de esta ciudad puedan salir, porque la mayoría de gente que está emprendiendo ha sido por necesidad, o porque tiene algo, o porque quiere salir adelante de alguna manera. Pero no todos tienen un gran capital para iniciar, que es lo que nos ha pasado, y yo me incluyo en eso. Entonces quería dar esta presentación. Espero que Pedro José tome cartas en el asunto, porque esto es algo, eso es inminente, porque es el empleo de la gente que tiene que generar réditos para todos para poder crecer como ciudad. Eso es todo, muchas gracias. A lo mejor un poco más de difusión también por lo que ya está, ¿no? Una buena campaña de comunicación y de difusión enfocada a los sectores productivos, a los pymes y a todos estos productores. Me parece que es importante hacer una campaña de comunicación, es lo que sí vale la pena, ¿no? Claro. Sí, exacto, o sea, no conocía más de este tema como está mencionando ya, pero sí, es decir, si es que en este caso sí tenemos esa información, pero realmente no es de acceso, o es más problemática para las personas que tienen estos menores ingresos, pues realmente no está sirviendo. Entonces sí se necesita necesaria que sea difundida. Entonces sí sería una buena propuesta realmente. Ahora, incluso realmente ahorita se le está dando más apoyo, que no necesariamente es algo negativo, tampoco algo positivo, no estamos en esas categorías morales al final, pero generalmente está dando también chance más apoyo a estas empresas de servicios, no necesariamente de productos, como puede ser esta de, ¿cómo se llamaba? La de, creo que era Cashi, que era esta del primer unicornio ecuatoriano que hemos tenido, que es una empresa que ya vale más de Kush, Exacto, pero hay que pensar en algo. Sí, los servicios son importantísimos, se tiene rédito y se puede tener unicornios. Es verdad, y se está trabajando en las universidades, todo el mundo trabaja en eso. Pero también tenemos la parte agroindustrial, donde hay mucha gente, y ahí es donde está el tema, donde hay más carencia. O sea, ahí está el verdadero problema. Y se tiene, porque como están en los emprendimientos, yo he visto que hay lugares que tienen las tierras, tienen los materiales, pero falta el apoyo específico, porque claro, se dice que claro, los tecnológicos son importantes, lo sé, pero también están muchas personas que necesitan ese apoyo en el tema agrícola, agroindustrial, porque no solo es, el agro tienes las tierras, tienes todo, pero ¿cómo la industrializa? Ese es el problema. El Ministerio de Agricultura tiene que ver políticas, pero a veces las políticas, ese es el gran problema, no se aterrizan. Entonces, claro, una cosa es escribir en el plan. Yo soy fan de los planes, he trabajado 10 años creo que en planificación, pero al final cuando uno se pone a hacerlo con sus propias manos, el plan queda un poco abierto y tratas de aterrizarlo y es un poco difícil. Por eso es la gran tasa de deserción a nivel de emprendimientos. Exacto. Básicamente eso me refería, es decir, actualmente se está dando mucho apoyo a esto y que no es necesariamente malo porque también son importantes, pero el hecho de estar como dándole tanto apoyo a estas empresas de servicios se deja de lado el resto. Entonces ahí viene específicamente el problema, que si no es que le damos más apoyo a una y dejamos de lado a la otra, sino que tendría que ser un desarrollo integral, que es lo que se tendría que hacer, pero realmente no se hace. Entonces ahí es como tendríamos que tomar cartas en el asunto y sí, ¿no? que sea mucho más específico tal vez. Entonces, más o menos pues, sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo ahorita Andrea. Y justo la última pregunta que tenía en este momento era de William. Muy buenas noches, estimados compañeros de la clase. Bueno, básicamente en este punto yo tenía mi punto de vista, ¿no? Porque, bueno, sí, lo que decía Andrea es cierto, al menos en la capital hay bastante impulso, iniciativa por el emprendimiento,
Pero y más allá del tema de la falta de apoyo estatal, el tema es más bien las trabas estatales. Entonces las trabas estatales son las que no dejan un poco fluir las cosas. Les pongo un pequeño ejemplo. Yo tengo un pequeño bosque de producción de madera en el noroccidente de Pichincha. Y para mí es todo un problema obtener un permiso de explotación de esa madera para que esa madera pueda generarme ingresos para yo volver a financiar esta pequeña unidad productiva. Y todo, entonces imagínense si estamos hablando de eso en 1, 2, 3 hectáreas, sobre las miles de hectáreas que cubre la provincia de Pichincha o el cantón Quito. ¿Cuántos problemas no hay, no solo en el aspecto madera, en el aspecto frutas, en el aspecto cítrico, digamos, el aspecto ya de medicinas o lo que sea? El Estado se vuelve realmente una piedra en el zapato, y cuando tú vas a sacar los permisos, viene el sabido que te dice, no, pero es que ni sé qué, que ni sé cuánto, y buscan la manera de sacar una coima a los productores para obtener los permisos. Entonces pienso que en este aspecto es donde Pedro también tiene que entrar a romper eso. O sea, estamos en el siglo XXI, tenemos la tecnología adelantada y no podemos ingresar a sacar un permiso de explotación de madera, por ejemplo, en un portal en internet, sino que tenemos que viajar a hablar con un técnico que posiblemente sea corrupto y nos pida dinero, y es toda una traba, toda una cuestión en la que creo que debemos modernizar al Estado, hacerlo que sea menos, que haya menos trabas burocráticas y que los productores puedan agilitar sus procesos productivos sin tantas complicaciones. Entonces ese es mi punto de vista, estimados compañeros, y creo que para las empresas extranjeras también eso es una traba para invertir en el país, porque digamos que yo soy un inversionista extranjero y quiero invertir 2, 3 millones en el país, y veo estos problemas de que los permisos se demoran 2, 3, 4 meses, de que, por ejemplo, haremos un tema turismo. En el tema turismo, bueno, yo soy abogado, ¿no? Entonces, hubieron unos compañeros que me pidieron que les asesore para crear una empresa de transporte turístico. ¿Y qué pasa? Que cuando fuimos a hablar en la Agencia Nacional de Tránsito, nos pusieron una serie de trabas y hasta nos sacaron un documento de que se había suspendido la creación de empresas turísticas por 10 años. Y creo que recién los 10 años se cumplen ahora, porque eso fue hace, creo que 10 años. Entonces, cuando el Estado pone ese tipo de trabas de que no se pueden crear empresas de transporte turístico, ¿cómo podemos fomentar el turismo? O sea, es realmente algo tan absurdo. Entonces, creo que sí, Pedro va a traer una nueva visión sobre este tipo de cosas, y bueno, con las competencias que va asumiendo el municipio, si tenemos la bendición de que Pedro entre a la alcaldía y pueda ir corrigiendo este tipo de cuestiones que son realmente una barbaridad, donde el municipio y el Estado se convierten en un verdadero obstáculo para los emprendedores. Eso, estimados compañeros. Ya, muchas gracias. Sí, a ver, en principio estoy de acuerdo con el tema. Es súper problemático el tema de la burocratización que hay en el país. Y espero que por lo menos si es que en este caso pero se llega a la alcaldía o cualquier espacio, logre quitar esto. Pero el problema es que no necesariamente es algo que sea netamente del gobierno. Y es algo que realmente he visto personalmente desde hace bastante tiempo, y que realmente no entiendo por qué pasa. Porque, por lo menos, es algo que he discutido muchísimo. Nosotros, es decir, en mi caso, mi novia es abogada y ella me ha contado más o menos cómo funciona toda la burocracia dentro del sistema legal. Pero nosotros mismos decíamos, como, ok, no es algo que sea netamente el Estado, cuando incluso dentro de sectores privados se termina replicando esa burocratización. Sea bien empresas que necesitan como una jerarquía enorme, o bien sea incluso dentro de las universidades. Nosotros estudiamos en la Cato, y justo decíamos, esta burocratización es absurda,
está dando de que se crea una secretaría que va a enviar papeles a las diversas secretarías, como un paso extra que no tiene ningún sentido. Entonces es algo que realmente esta burocratización termina siendo algo que parte de la cultura y que habría que cambiarlo desde ahí, de por qué nosotros necesitamos tantas trabas para poder hacer las cosas. Entonces habría que es un estudio más allá, pero sí sería súper interesante que se pueda hacer algo en contra para arreglar eso, básicamente, en el caso de Pedro. Antes de pasar a la siguiente pregunta, que vi que tenía otra, sí rápidamente con esta parte, porque es decir, una de las preguntas que es en toda esta parte de Europa, básicamente lo que les iba a comentar es lo que ya dije, ¿no? De las preguntas, que era cómo nosotros realmente tenemos una mayor, el Ecuador tiene principalmente relaciones con Reino Unido como principal, y el resto era con España y con Francia. Generalmente cuando yo les pongo ese tipo como esta lista de países, igual como hice antes con Asia, era también no solamente para mostrarles los países con los que tenía relaciones de Ecuador, que ya dije, principalmente Unión Europea como conjunto, y también España y Francia específicamente, Reino Unido, sino también para que ustedes también vean a los países, porque es algo que generalmente decimos, no conocía los países, más que todo con Asia, pero generalmente no conocemos los países, entonces para que vayan viendo, por lo menos en este caso Europa del Norte tenemos una serie de países: Finlandia, Suecia, Noruega, Estonia, el nombre en español, pero Lituania, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda y Islandia, en el caso de Europa del Norte, y justo en esta, los que más tenemos relación sería con el Reino Unido y con Irlanda específicamente. En Europa del Sur, que no es necesariamente solo España, sino que abarca todo esto, tenemos a España, Portugal, Andorra, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, por allá por este lado, Serbia, Montenegro, Kosovo, etc. Incluso Malta y San Marino. Y de todos estos, pues por obvias razones, que es lo que dije antes, por temas culturales, el principal es primero España y después Italia. Temas, más que todo, ellos nos envían pues cuestiones de alimentos, o sea, en Italia cuestiones de vinos y cosas por el estilo, y bueno, España también, pero también productos cárnicos, como para los jamones y ese tipo de cosas. Y finalmente tenemos, finalmente hace falta uno. Tenemos Europa del Este, que en este caso pues tiene esta serie de países como República Checa, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, etcétera, que involucran a todo lo que antes era la Unión Soviética, y partes fuera, pero todo lo que antes era la Unión Soviética. Por eso es que muchos de esos países, como ustedes pueden ver, si se ponen a buscar las políticas internas de cada uno de estos, generalmente son políticas, se definen como antisocialistas, por lo menos como Polonia, como Hungría, básicamente por su por ser ex colonia soviética. Y si se fijan de algo, por lo menos cuando hablamos de Asia, nosotros hablamos también de Turquía, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Kazajistán, que están por acá abajo. Siempre le decía que esta es la parte de Asia. Y les estoy hablando también que son parte de Europa. ¿Por qué es esto? Porque específicamente estos países que están por acá abajo es la zona que se llama Eurasia, es decir, es como la confluencia entre Europa y Asia, básicamente, y que es lo que decía en la clase de geopolítica, que era una de las partes más importantes para el control mundial, porque básicamente es súper difícil para su acceso. Entonces involucra a estos países, tanto Rusia como Armenia, Azerbaiyán, etcétera, que son los que han tenido más conflictos actualmente, por lo menos Armenia y Azerbaiyán están en guerra. Y finalmente, aunque me olvidé de cambiar aquí, es Europa Central, que es donde el centro económico de Europa, que tenemos estos países, y de estos países principalmente, pues, como he dicho antes, la producción la exportación es con Francia, las relaciones con Francia, pero también con Alemania, que sería el segundo. Más que todo nos envían temas como vehículos y alcohol, básicamente, pero ese tipo de cosas. Entonces, esos serían los países en general, y en esto se involucra toda esta política de estas relaciones de Ecuador con Europa. Básicamente, aquí hay una mayor cantidad de relaciones, una mayor cantidad de exportaciones y una mayor cantidad de importaciones, pero sigue sin este tema de la planificación, o sigue sin este tema de una estrategia clara para nosotros decir cuáles son nuestros productos estrella, como decían hace rato. Entonces, realmente es complicado. Como en otros países sí se tiene específicamente cuáles son los productos estrella y queremos mandar. Obviamente, como Europa tiene este contexto netamente económico, que es lo que hablamos en la Unión Europea, pues es mucho más fácil que ellos busquen socios comerciales por todas partes, porque es su propio interés. Pero realmente la mayoría de estas no ha sido iniciativa nuestra, entonces hay que tener también eso en cuenta, que sería algo que hay que cambiar. Entonces, teniendo esto en cuenta, no sé si faltaba alguna pregunta, creo que sí faltaba o no me acuerdo. Si no, entonces con esto, sí, Víctor.
Yo lo que quiero acotar, prácticamente nosotros tenemos que buscar los clientes, nada más. Exacto. Y realmente ahorita lo que es los clientes nos buscan pueden ser positivos en cierta medida, pero no es lo ideal. Entonces hay que cambiar esa dinámica de cierta forma. Y eso se hace con nuestra estrategia. Entonces tendríamos que empezar a dar soluciones para eso, por lo menos con lo que decían ustedes de la estrategia de los estrellas, o visualizando las cuestiones que ya tenemos de estas fichas país, etcétera. Entonces visualizar eso más. El punto es hacer algo para que a largo plazo podamos buscarlo nosotros y no que ellos nos busquen, porque si nosotros lo buscamos también tenemos más posibilidades de que se reflejen nuestros propios intereses. Entonces, esa parte. Después tenía a Anita. Anita. Hola Félix, muchas gracias. Gracias por esta maravillosa clase. Clase es una espectacular oportunidad. Mi consulta es que yo también estoy parte de la Cámara de Emprendedores de Tungurahua, que nos costó mucho tiempo hacerla. Entonces, mi consulta es, ¿uno tiene que acudir al consulado o a la embajada para pedir una lista de posibles o potentados clientes de los otros países? Uy, en ese punto sí me ganó. No estoy 100% seguro. Generalmente, y de paso a Víctor, generalmente... Ecuador, ellos tienen el listado de todo. Ya, entonces ahí tiene la respuesta específicamente en Ecuador. Pero, muchas gracias. Sí, no se preocupe. Pero incluso si dado el caso de que, no sé, hay un país en específico que no tenga esa lista, que tal vez no, pero un caso extremo, y ese país sí tenga embajada acá, generalmente las embajadas tienen un encargado de negocios, que es el que se encarga de toda la área comercial. Entonces, ese encargado, que generalmente es adjunto de la embajada, si es encargado de negocios, debería tener esta lista de empresas. Entonces también por ahí, si no está en Ecuador, pues puede estar en esta embajada con el encargado de negocios. Es más de la embajada. Eso, Anita. Bueno, también en otra consulta, que cómo se puede hacer, o cómo se puede crear aquí en este proyecto de Pedro José para alcalde de Quito, impulsar lo que es el turismo. Carita de Dios, Quito tiene mucho y un bagaje desde, no sé si saben que nuestro primer idioma fue el Safiki y los colorados fueron los que emigraron a Santo Domingo cuando vinieron los españoles. Hay una cantidad de cosas que tiene Quito dentro del turismo de identidad. Es una opinión, ¿no? Poder ayudar en este tema y poder explotar y aportarle algo en su nuevo proyecto a Pedro José. Bendiciones, chicos. Igualmente. Sí, básicamente estoy de acuerdo. O sea, sí sería importante explotar esa parte del turismo, entendiendo que muchas veces, incluso si lo vemos a nivel macro, a nivel de Ecuador, muchas veces hay muchos turistas extranjeros que vienen a Quito, pero como tránsito hacia Galápagos. Entonces sería importante decir, ok, pueden quedarse unos días en Quito y explotar turísticamente Quito, diciendo, ok, todas esas bellezas tiene y sería importante primero por nivel económico, pero también como una muestra internacional. Entonces, por esas partes, por lo menos con eso que están mencionando ahorita, pues se podría ir haciendo. Pero sí, es una propuesta bastante interesante. Sí, y crear fuentes de trabajo para las nuevas generaciones. Exacto. También por esa parte. Es un fomento económico brutal que se tendría que empezar a explotar. Eso. ¿Tenía alguna otra pregunta? Creo que no, ¿cierto? ¿Me permiten hacer una última sugerencia? Sí. Por favor. Bueno, lo que yo creo que también es importante que desde la alcaldía de Quito tiene que haber un proceso de articulación como gobierno local hacia los gobiernos provinciales, locales, de todas las provincias. En la medida de crear, así como tenemos departamentos de gestión internacional, tendría que haber una de gestión interna. ¿Para qué? Hay experiencias exitosas que eventualmente las han realizado en el municipio de Quito que han surgido muy positivamente, que podrían ser replicables y viceversa. Desde las provincias hacia la capital, por ejemplo, acá en Bolívar tenemos un proyecto icónico de economía social y solidaria que tendría que trabajarse en la posibilidad de replicabilidad en el Ecuador. Entonces, estos temas yo creo que también deben plantearse como parte de la propuesta
de campaña, porque al ser la capital de la República, una especie de centro donde concurre toda la nación, entonces es importante que de ahí también empiece a haber un grado de responsabilidad, coordinación y articulación del municipio con los municipios locales. Sí. De hecho, esto ya ocurrió antes, ¿no? No recuerdo si fue en la alcaldía de Rodrigo Paz, creo que fue en la de Rodrigo Paz. En la alcaldía de Quito fue un ejemplo, incluso se llevaron técnicos a Guayaquil para que el modelo como dicen, el modelo de desarrollo, que es un absurdo, pero sí, las cosas que nosotros en Quito, o que se implementaron en Quito en esa época, pues de alguna forma sirvan para sacarle a Guayaquil del mal momento en el que estaban viviendo en esa época. Estos ejemplos también se deben repetir, como decía anteriormente, no se lo ha vuelto a hacer, creo que cada ciudad ha vivido a su propio ritmo y no hay esa concatenación, ¿no? Revisar justamente, por ejemplo, Cuenca tiene un excelente modelo de transportación vial que debería ser revisado por todas las alcaldías, ver qué es lo que se está haciendo y cómo se puede replicar. Y así en varias provincias hay ciertas cosas que se pueden replicar y tomar eso como ejemplo para acá, para el resto, ¿no? Eso es parte del ser ecuatoriano y el ser parte también no sé si la palabra está bien o no, tener un nacionalismo, o sea, de alguna forma aprender a querer lo nuestro y a valorar lo que tenemos. Otra cosa también que a mí, hablando de turismo y todo esto que estamos conversando en este momento. Rescate de la cosmovisión, mi Pati. Sí, pero para llegar a eso, primero hay que tener, regresar a una buena campaña de educación y de valores, para que la gente, por lo menos, pongo un ejemplo, deje de orinarse cada árbol que encuentra, por Dios. O sea, es una cochinada caminar por Quito. Todas las plazas, todos los árboles de todos los parques son urinarios de la gente. O sea, ese tipo de cosas, recuperar las mingas, recuperar el barrio, que era tan esencial antes, ¿no? Ahora menos en estos temas de seguridad. Creo que nadie se conoce en los barrios, ni los conjuntos se conocen, que es más cerrado. Peor es saber quién es el vecino de al lado. O sea, retomar esas viejas prácticas que de alguna forma nosotros estuvimos inmiscuidos, vivimos, y creo que en las poblaciones pequeñas todavía se mantienen. Esas cosas son lindas. A mí me encanta llegar a los pueblos y ver cómo hay todavía ese tipo de cosas. Y en las ciudades grandes se han perdido muchos valores, y esas cosas sí hay que retomar para poder abrazar lo que es la cosmovisión y el turismo y todas las cosas chéveres que de alguna forma tenemos en mente y que me imagino que Pedro José también las tiene en mente, ¿no? Sí, a nivel de lo que es turismo, es el turismo de identidad. En el tour el año pasado tuve la oportunidad de estar con el señor prefecto de Chimborazo, Juan Pablo Cruz, y ahora me emociona mucho saber que todas las recomendaciones que le hice se dieron, como los matrimonios ancestrales, el Pucaratambo y otros temas más. Aquí estamos para aportar, para ayudarnos y desarrollar, porque no nos podemos llevar lo que sabemos y es dejar huellas para nuestros hijos, para nuestros nietos, que ellos no se pierdan en el camino. Muy bonito. Gracias, Félix, por todo esto, ¿no? Te sacamos un poco del tema, pero No se preocupen. Sí, al final es bastante interesante porque también todo esto pues termina generando ese debate que también puede ser beneficioso al momento de crear un plan de gobierno y que esperamos que en este caso pues Pedro se pueda también como implementarlo, porque son cosas que son importantes, no solo a nivel del comercio sino del turismo, y cómo eso puede generar mejores condiciones para el país, no en este caso para la ciudad, pero al final se replica. Edwin. Buenas noches, saludos a todos. Un poquito felicitar una vez más por los conocimientos que nos comparte. Sí, les tomo mucho las palabras que anteriormente dijeron en el aspecto de Quito.
poquito, no saliéndonos mucho del tema, pero creo que para hacer nuestro enfrentarnos al mundo, debemos de verdad unirnos como país, un poquito dejar esos regionalismos que a veces nos están un poquito cegando, costa, sierra, oriente. Entonces, creo que ese es uno de los principales puntos para aprovechar lo que estamos revisando en el contexto del multilateralismo, más Ecuador en el mundo. La frase es bastante buena, pero hay que ponerla en práctica. Y yo aquí, por ejemplo, rescataría que cuando estaba estudiando, un profesor de mercado internacional nos decía que en Ecuador es bastante difícil que una gran empresa lo vea al Ecuador como un posible mercado porque somos pocos. Es mucho más viable que el Ecuador lo vea al mundo, que el mercado es mucho mayor y eso nos va a representar a nosotros un beneficio económico. Pero creo que para llegar a esa instancia en la que podamos competir con el mundo y darnos a conocer, debemos comenzar desde estas pequeñas, desde este pequeño ordenarnos como ciudad, aplicar lo que funciona en otras ciudades de acuerdo al contexto que nosotros necesitamos, y en estos meses que nos vamos a preparar para las seccionales, creo que es importante que esos tipos de parámetros sean con los que se evalúen a todas las personas que se presenten para las dignidades seccionales. Yo compartí hace un momentito un link, es un proyecto de una amiga mía de arquitectura, le pasé a Pedro. Yo vivo acá en el sur de Quito, entonces el sur de Quito, le decía a Pedro, si el centro está abandonado, imagínense el sur de Quito, es mucho peor. Para el sur de Quito no hay municipio. Entonces le compartí un poco ese contexto, ese proyecto. Un poquito le tomé el atrevimiento de compartirles a ustedes, si es que le pueden dar ahí un like, es para una compañera, es un proyecto arquitectónico que le comenté a Pedro, que me parece muy bien. Y creo que para finalizar un poco en el ámbito de Quito, con Pedro José, a apoyar todos los que estemos en Quito siempre a regar estas ideas que nos van indicando, que vamos a enseñar, que vamos compartiendo, que vamos aprendiendo, y las que podemos también enseñarnos entre nosotros de acuerdo a la experticia que cada uno de nosotros tengamos, y seguir replicando este mensaje que Pedro nos decía, a romper el sistema, a ver las cosas de otra manera, y eso hará pues que como movimiento, como grupo, podamos ir enrumbando o corrigiendo los caminos que ya se han venido haciendo. Y agradecerles siempre por la apertura y salud. Sí, muchísimas gracias. Es como lo mismo, o sea, sería bastante importante también que se tomen esas cosas en cuenta. Más teniendo en cuenta eso último pues el sur sí está bastante botado en el sentido del municipio, entonces habría que tomarlo bastante en cuenta. Eso. Creo que no tenía ninguna otra pregunta, ¿cierto? No veo. No, creo que nos vemos el día miércoles para continuar igual con la unidad de relaciones internacionales, así que ya saben, igual a nombre de Pedro José Freile, presidente del movimiento Quinto Poder, igual agradecerles, ¿no? Se enviará posteriormente los links y pueden revisar igual las grabaciones. Nos vemos el miércoles entonces, amigos. Chau. Chao, chicos, nos vemos el lunes. Chao. Muchas gracias, Marlon. Muchas gracias a todos los compañeros. Gracias, Marlon. Chao, chicos. Chao.